Sí, Sí se perfecto. escucha. Buenas noches. Buenas noches. Perfecto. Raúl, por favor, silenciar los micrófonos únicamente a las personas que Buenas estén noches. con el micrófono activado para poder manejar. Más bien, Fernando, empecemos ahí con la... Bien, vamos a compartir. Bien, entonces vamos a arrancar, ¿no? Por favor, los micrófonos en silencio. Bien, entonces empezamos. El webinar que vamos a trabajar hoy, planificación educativa y diseño curricular. Nuevamente les repito, vamos a trabajar en dos partes. Primero la parte legal o la parte de conocimiento como tal. Luego la parte del profesor Raúl y finalmente la parte de preguntas, ¿no? Si es que alguien tiene alguna inquietud, por favor apúntelo para que al final lo podamos resolver y no se tome el tiempo de la charla. Aproximadamente vamos a demorarnos una hora y media en aquello, ¿no? Bien, empezamos entonces con el tema de por qué debemos mantener este proceso de actualización profesional. Según la ley, según el Ministerio de Educación, existen los procesos de recategorización, ¿no es cierto? Y uno de los parámetros, bueno, es el tiempo de servicio, es la evaluación de desempeño, es el título claro que corresponde a cada categoría, y un punto importante es la actualización profesional. Por ello se justifica la generación por medio del Centro de Capacitación GIS, por medio del Instituto y por medio del Centro de Educación Continua. Micrófono, Fer, por favor. Que cumpla todas las, que cumpla los requerimientos legales para que le sirva como proceso de recategorización. De tal manera que, según la parte legal, lo que indica es lo siguiente, ¿no es cierto? Necesitamos formar cursos de capacitación y necesitamos generar capacitación profesional que se entiende como el desarrollo profesional, la actualización de los docentes a través de cursos impartidos dentro de programas de formación continua, ¿no es cierto? Listo, entonces tenemos que capacitarnos, eso es obligatorio para nuestra recategorización. Sin embargo, serán habilitantes únicamente los cursos aprobados o ofertados por universidades y escuelas politécnicas legalmente reconocidas en el país. Una de ellas, la Universidad Católica de Cuenca. Eh, entonces, para este ascenso en todas las categorías, los cursos de formación que se requiere deberán sumar al menos 330 horas, impartidos por universidades o escuelas politécnicas, o en el caso nuestro, de la Universidad Católica de Cuenca, ¿no es cierto? Bien, entonces, según la normativa también, nosotros tenemos 20% del puntaje para el proceso de ascenso, el título, 10% la experiencia docente, 3% publicación y artículos científicos, como habíamos conversado en el webinar anterior, y 2% los cursos de capacitación y actualización realizados en el área de docencia. Es decir, tenemos un importante puntaje que nosotros debemos cubrir para garantizar nuestro proceso de ascenso, ¿no es cierto? Bien, entonces aquí todos los auspiciantes, lo que garantiza que todos los cursos que nosotros brindemos estarían dentro de los parámetros legales que les reconocen para un proceso de ascenso y categorización de los docentes. Entrando ya en materia, vamos a trabajar hoy con planificaciones curriculares basados en el Sistema Nacional de Educación del Ecuador, ¿no es cierto? Debemos estar claros de que en nuestro país es obligatorio la planificación curricular en todos los ámbitos. Bueno, por supuesto, permite organizar y conducir los procesos de enseñanza y aprendizaje necesarios para la consecución de los objetivos educativos. Pero esto nos lleva bastante a una reflexión importante, porque con la planificación nosotros vamos a poder tomar decisiones oportunas, pertinentes, acorde al entorno institucional, al entorno estudiantil, a las necesidades del sector,
y nos va a permitir establecer estrategias metodológicas, proyectos, procesos, etcétera, de tal suerte de que el aprendizaje que sea asimilado y adquirido por el estudiante sea acorde a la necesidad que se requiera, garantizando también la parte legal de diversidad de educación. Entonces tenemos la parte legal no lo vamos a leer, solo lo vamos a mencionar, ¿no es cierto? En la Constitución, el 343, el 344, en la Ley Orgánica de Educación Intercultural tenemos el artículo 11, el artículo 22, el Acuerdo Ministerial 168. Básicamente, bueno, tenemos cerca de 20 base normativa y la base legal que nos motiva y nos compromete y nos garantiza que debemos realizar una planificación estratégica curricular adecuada para nuestro ejercicio docente, tanto como autoridades como docentes en el aula como tal. Además de que esto entonces conlleva que estos temas son formación y capacitación en docencia que también nos van a servir para nuestra categorización. Felicitaciones por su interés de participar en este webinar. Esto compromete más aún las necesidades del instituto de seguir formando. Bien, ahora bien, en el país, de acuerdo a desde el 2015 que salió este acuerdo ministerial, queremos trabajar básicamente apoyando el proceso de atención a la diversidad. Se requiere una distribución de responsabilidades en el desarrollo del diseño curricular y básicamente en nuestro país tenemos 3 niveles de concreción. Estos niveles de concreción básicamente definen la responsabilidad de quién hace qué cosa dentro del proceso de planificación curricular, en todos los niveles, desde el gobierno, desde la institución y de parte nuestra en el aula. Entonces, el primer nivel corresponde a la planificación macrocurricular. Esta es elaborada por los expertos en las áreas del conocimiento y está elaborado a nivel de gobierno. Esto no lo podemos tocar, es un currículo que el gobierno nos presenta y en base a ese nosotros tenemos que trabajar. Sin embargo, no es menos cierto que nosotros podemos enviar recomendaciones para que cada vez que se actualice el currículo, el macrocurrículo, se pueda incluir las consideraciones que nosotros creamos conveniente. Además de ello, una de las fortalezas de este macrocurrículo que tenemos hoy por hoy, que lo podemos descargar de la página del Ministerio de Educación, es justamente la diversidad y la característica de adaptabilidad de nuestro diseño curricular. Estas características permiten a las instituciones, a las áreas y en su nivel en las aulas, ajustar el currículo a la necesidad institucional, a la necesidad del sector, de la ciudad, del entorno y también de los estudiantes. Este nivel de concreción determina el perfil, los objetivos, las destrezas, los criterios de evaluación, los criterios de desempeño, pero son obligatorios a nivel nacional, es decir, no los podemos cambiar, nosotros debemos ajustarnos a este nivel. Claro, y tenemos un currículo para cada área y para cada situación diferente, ¿no es cierto? El segundo nivel ya tiene que ver con la institución. Sí, se basa en el currículo obligatorio que vimos en el nivel 1, corresponde a la planificación mesocurricular, básicamente a la planificación curricular institucional, que lo conocemos como PCI, ustedes deben conocerlo muy bien aquello, y a la planificación curricular anual, que se conoce como el PCA. Esto elabora las autoridades docentes, posiblemente, dependiendo de la institución, esto elaborará la junta académica, por ejemplo, o de pronto entre todos los profesores, depende de cada organización de la institución. Sin embargo, esto no es un trabajo exclusivamente docente, ni tampoco exclusivamente de autoridades. Tiene que manejarse en todo el cuerpo y toda la estructura del talento humano de la institución educativa para lograr un PCI adecuado y, por tanto, un PCA también eficiente. Recordemos de que este nivel de concreción nos da la posibilidad de ajustarnos a las especificidades y al contexto donde funciona la institución.
No nos podemos alejar, por supuesto, del currículo nacional, pero nos permite de cierta manera ajustarnos a la realidad local y ajustarnos a la realidad del entorno y del estudiante. Nos permite entonces ser pertinentes con la cultura propia de los pueblos y nacionalidades de nuestro país. Y finalmente el tercer nivel, que básicamente son los documentos curriculares basados en el segundo nivel de concreción y que es lo que vamos a trabajar dentro del aula, que se denomina la planificación microcurricular. Esta es elaborada exclusivamente por los docentes y corresponde ahora a las necesidades de los estudiantes. Aquí también nosotros podemos particularizar y ajustar o personalizar nuestro microcurrículo en función de las necesidades de nuestros estudiantes. Sabemos también que existen adaptaciones, el famoso DIAC, que de alguna manera nos permite ajustarnos a las necesidades de un grupo de estudiantes o de uno en particular o de algunos en particular. Ya lo vamos a ver más adelante. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien, claro, cada uno de ellos tiene un formato, cada uno de ellos tienen partes y tienen conocimientos. Lo vamos a ver de manera general, de tal suerte de poder entender cómo funciona este plan de proceso y esta planificación curricular como tal. Yo les recomendaría de pronto subir el volumen de sus auriculares porque en algunos casos no se escucha bien, puede ser su conexión de internet o puede ser su audio, ¿no? Internet. ¿Sí? Bien, esto, a manera de resumen, Él, digamos, está así viendo algo y ahí va así leyendo. ¿Sí me entiendes? Y ahora ya no escucho nada. Le escucha. por favor, apaguemos sus micrófonos para que me puedan escuchar. Si ustedes tienen abiertos sus micrófonos y sus cámaras, la conexión es más lenta y por tanto me van a escuchar entrecortado. ¿Sí? Tratemos de no habilitar esos servicios para que sea mejor la comunicación. Recordemos que hoy mismo todo el país está, y todo el mundo, por el tema de la emergencia, está utilizando los recursos, así es que está bastante limitado. Bien, a manera de resumen, entonces, los tres niveles de concreción, el macro, meso y microcurrículo, nos permite particularizar y ajustar nuestro currículo a nuestra realidad. A nivel 1, el macro es prescriptivo, como lo habíamos dicho, es el currículo nacional obligatorio, no lo podemos modificar, no lo podemos ajustar. Sin embargo, a nivel de institucional y a nivel de aula sí lo podemos ajustar porque es flexible. Ya vamos a ver en qué nivel lo podemos ajustar, pero claro, sí, ahí existe esa posibilidad, que antes, los que conocen ustedes antes del 2015, no existía esta posibilidad. Bien, este currículo debe responder a varias preguntas. ¿Para qué enseñar? ¿Qué es lo que vamos a enseñar? ¿Cuándo vamos a enseñar? ¿Cómo lo vamos a enseñar? ¿Qué, cómo y cuándo vamos a evaluar? Obviamente esto debe responder o corresponde con los fines, objetivos, contenidos, metodologías, recursos y evaluación que corresponden como tal a todo el currículo. Es decir, cada uno de estos aspectos, tanto los fines, los objetivos, los contenidos, la metodología, los recursos y la evaluación, lo tenemos que definir a nivel de, claro, está definido a nivel de macrocurrículo, lo tenemos que definir a nivel de meso y microcurrículo y tienen que alinearse entre los tres. Cada uno de aquellos tiene una particularidad de cómo escribirlo, cómo plantearlo, cómo resolverlo. Sin embargo, bueno, por cuestión de tiempo no se verá ahora, pero se verá en el curso para los que tengan la oportunidad de asistir. A manera de resumen, podemos observar acá que tenemos cómo debería ponerse los fines para educación inicial, educación básica y bachillerato de ciencias, bachillerato técnico, técnico productivo, artístico, ¿sí? De tal manera de que ya nos indique exactamente qué es lo que debemos poner por unidad, por subnivel, o de pronto por competencias o destrezas, dependiendo del nivel de educación que vamos a trabajar.
Cada uno de ellos, por supuesto, tiene su formato, inclusive su forma de redacción, pero esto nos va a permitir, llenando esta matriz en cada uno de nuestros niveles, nos va a permitir disponer de una planificación curricular adecuada al currículo nacional y a nuestro entorno. ¿Sí? Entonces, en la primera parte del mesocurrículo, que es lo que podríamos nosotros de alguna forma ajustar, es el PCI. El PCI es parte del PEI, ¿no es cierto? Del Proyecto Educativo Institucional Obligatorio. Y claro, lo que hace esto es tratar de orientar la gestión del aprendizaje. Este PCI normalmente dura 4 años y debe actualizarse. Digo normalmente porque puede ser que luego de una retroalimentación en la institución esté funcionando perfecto, no han cambiado normativas, no han cambiado tendencias y se pueda seguir utilizando. Normalmente cada 4 años debemos actualizarlo. Este PCI se construye básicamente en 3 fases. Primero hacemos un análisis del currículo actual, verificamos el impacto, verificamos cómo funciona, verificamos si es que se ha logrado el objetivo en los estudiantes, hacemos el diagnóstico con aquello y delimitamos los lineamientos para la planificación curricular institucional. A partir del PCI es que nosotros podemos hacer nuestro PCA y nuestro PUD. Entonces, nuestro PCI tiene todo este proceso que debemos irlo desarrollando, ¿no es cierto? En primera instancia, los contenidos del enfoque pedagógico, empezamos por acá, ¿no es cierto? Continuamos con los contenidos de aprendizaje, la metodología, la evaluación, el acompañamiento pedagógico, la acción tutorial, la planificación curricular como tal, proyectos escolares para justificar nuestra planificación, adaptaciones curriculares para los estudiantes con necesidades especiales de educación y un plan de mejora. Y noten ustedes, esta línea de aquí no es, no está puesto de gana, ¿no es cierto? Es un círculo. Luego del plan de mejora regresamos a replantear todos los elementos, de tal manera de que este es un ciclo de mejora continua. Cada uno de ellos tiene un procedimiento, cada uno de ellos tiene un mecanismo. En cada uno de ellos hay formatos de auditoría también, de tal suerte que podemos verificar y validar si es que nuestro trabajo y nuestra planificación, tanto PCI como PCA y PUD, se están desarrollando de la mejor manera. Ahora bien, si no tenemos un PCI planteado adecuadamente, nuestro PCA y nuestro PUD también tendrán deficiencias. Quiere decir que debemos verificar y debemos trabajar en conjunto entre autoridades y docentes para todos, absolutamente todos los integrantes y actores de la institución educativa, entiendan y comprendan cada uno de estos elementos para que puedan ser plasmados de la misma manera y alineados en su PCA y PUD. Como les decía, este PCI no es un trabajo individual, tiene que ser obligatoriamente desarrollado por un conjunto. En algunas instituciones la denominan junta académica, pero tiene que tener una combinación y una participación activa de docentes y autoridades. Solo con ello podríamos lograr el PCA. El PCA igual con su formato, con su forma de desagregación y su manera de escribirlo y de redactarlo, que tiene un formato institucional adaptado a nivel nacional. Bien, el otro tema interesante que tenemos que trabajar en una planificación curricular y es bastante aplicado, son las adaptaciones curriculares, que básicamente son los ajustes o modificaciones a los elementos de la propuesta educativa desarrollada para un estudiante o un grupo de estudiantes o un área también, ¿no? Es independiente. Existen casos, conocemos de muchas instituciones en el país que tienen adaptación curricular para todo un proceso, para todo un periodo, para todo un grupo, inclusive, y hay otras que, claro, trabajan exclusivamente para 1, 2, 3, 4 alumnos o los divide a todos y hace una adaptación curricular para cada uno de sus alumnos. ¿Cómo aplicarlo? Existen muchas estrategias. ¿Cómo plantearlo? Existen muchos mecanismos.
Y de igual manera, se trata de verificar los formatos estándar y también desde el punto de vista de la auditoría y de la evaluación para saber si nuestro trabajo se está desarrollando de la mejor manera posible. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? Responder a las necesidades educativas especiales. No todos los estudiantes pueden tenerlo, sin embargo, existen, o más bien el currículo nacional nos permite ahora esta posibilidad de generar una adaptación curricular para estudiantes que necesiten necesidades educativas especiales, en cualquier nivel, ¿no? Sabemos de que puede ser nivel físico, nivel motor o nivel auditivo, qué sé yo, diferentes cosas. Entonces existe un conjunto y una estrategia para cada uno de ellos, que si bien es cierto la ley prevé y la ley de alguna forma norma o nos indica cómo podríamos hacer esta adaptación curricular, existen muchísimas estrategias que permiten cumplir con este objetivo. Según la ley, los principios de las adaptaciones curriculares es que debe ser flexible. Quiere decir que el currículo puede modificarse. Ojo, esto es importante. Puede modificarse durante todo el periodo académico, pero puede modificarse dentro del periodo académico. Posiblemente solo tenemos una adaptación temporal que lo planificamos y que por diferentes razones se pueda ampliar el tiempo o pues bien cambió el entorno y se pueda ajustar, es decir, tiene que ser flexible. Y esto debe constar también en el PCI. Tiene que estar enfocado en el estudiante, por tanto se adapta a los estudiantes con necesidades educativas especiales. Entonces nos enfocamos allá, ¿no es cierto? Los docentes somos como los ejecutores de aquello, ¿sí? Tiene que ser contextual. Significa que nuestra adaptación tiene que ajustarse al contexto nuestro, ¿sí? Yo me estoy imaginando y estoy seguro, no es lo mismo una institución educativa urbana que rural, por ejemplo. No es lo mismo una institución educativa y los estudiantes de una institución de una ciudad y de otra ciudad. Siempre hay una variación en el contexto y por lo tanto estas adaptaciones deben aplicarse de manera obligatoria. Tienen que ser realistas porque, claro, debemos saber hasta dónde estas adaptaciones se pueden aplicar, si tenemos o no los recursos disponibles, si podemos o no lograr el objetivo que esperamos con esta adaptación y con el entorno, los recursos, y no solo recursos nuestros, sino también recursos, no solo de la institución, sino de los docentes, de los estudiantes, de la familia, de la comunidad también. Estas adaptaciones son cooperativas, quiere decir que se trabaja en conjunto. Para estas adaptaciones tiene que estar alineado, por supuesto, al PCI y entre las áreas y entre los profesores y entre todos los docentes tienen que alinearse para aquello. Y es participativo porque, claro, toda la comunidad educativa, entiéndase por comunidad educativa, la institución como tal, los docentes, los estudiantes, los padres de familia y los actores de la comunidad, de la ciudad, del sector en donde estemos desempeñando nuestra actividad. Entonces debe cumplir estos aspectos para una adaptación curricular adecuada y que cumple el objetivo para el cual se fue creado y diseñado, ¿no es cierto? Bien, entonces estas adaptaciones tenemos básicamente en 3 niveles, ¿sí? En un nivel nosotros vamos a trabajar con el centro educativo. Esto es cuando la institución como tal se ajusta al currículo nacional, ajusta el currículo al contexto y a las necesidades como institución, ¿sí? Claro, esto tiene que ver mucho con los recursos disponibles y los recursos del sector. Se me ocurre una limitación puede ser el mismo servicio de Internet. Puede ser de que en el lugar donde esté el centro educativo no existe una cobertura adecuada, por lo tanto se tienen que utilizar otros recursos para adaptar el currículo para nuestros estudiantes. El segundo nivel, cuando las adaptaciones se hacen en algún grado o algún curso.
Como decíamos antes, puede suceder que la adaptación curricular sea para un grupo de estudiantes. Entonces puede ser para todo el curso o para todo el nivel o para toda el área, según se requiera. Y un tercer nivel de adaptación en donde la adaptación se realiza exclusivamente para el estudiante que requiera. 1, 2, 3, 4. Se me ocurre, por poner un ejemplo, alguien se integró a clase un mes atrasado y tengo que nivelarle, entonces hago una adaptación con estrategias y recursos didácticos pedagógicos para que el estudiante se nivele en el conocimiento que tiene el resto de compañeros, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces tenemos el grado 1, 2 o 3. Estas adaptaciones van a ser, cuando es el grado 1, va a ser a la infraestructura, a los recursos materiales personales, a tema de comunicación y temporales, ¿no es cierto? El grado 2, o se denomina también no significativo, existe un conjunto de aspectos que lleva al grado 2, no lo podemos definir por el tiempo, pero bueno, son todos los de grado 1, más todas las adaptaciones que se dan al grado 1, es decir, infraestructura, recursos materiales, tiempo, etcétera, más metodología y evaluación. Posiblemente yo necesite solamente para una persona que tiene, se me ocurre, afección de dilexia, ajustar solamente la evaluación para ese estudiante. Sin embargo, eso se llama no significativo y tenemos el grado 3 o significativo, que es una adaptación que cumple todo lo que tiene el grado 1, tiene una adaptación también de grado 2 y además objetivos educativos y destrezas con criterios de desempeño. Aquí ya tendríamos adaptaciones un poco más fuertes, más agresivas, de pronto ya con estudiantes con necesidades que aún pueden entrar al sistema regular de educación, pero con necesidades específicas y especiales de educación. Con estos 3 niveles nosotros podríamos sin lugar a duda garantizar una adaptación curricular acorde a nuestra realidad. Entonces, esta primera parte del webinar lo que trata o lo que queremos indicar justamente la planificación educativa, sus niveles de concreción y de adaptación curricular dentro de un proceso de formación. Justamente este curso arrancará el 25 de mayo, los que quieran profundizar sobre herramientas pedagógicas curriculares, sobre la visión panorámica de la didáctica, la implementación del currículo, la adaptación curricular, el modelo integrador como tal, la evaluación curricular también. Los cursos que se están ofertando por medio de la Universidad Católica de Cuenca tiene 350 horas académicas, lo que garantiza completamente que nosotros podamos trabajar sin ningún problema y garantizar que este certificado nos permita nuestro ascenso como tal, ¿no? Y también, pues, mañana vamos a trabajar en un webinar sobre herramientas pedagógicas para la docencia. Este curso empezará el 18 de mayo, pero en esto no les adelanto mucho. Vamos a trabajar mañana, básicamente es material didáctico y contenido web, entornos virtuales para educación. ¿Sí? Bien, vamos a continuar con Raúl para poder abrir la parte de preguntas. Entonces, en esta primera parte, a manera de resumen, nada más generalidades de planificación curricular, generalidades sobre los niveles de concreción y adaptación curricular. No sé si aquí tienen alguna inquietud, de lo contrario podríamos dejarlo al final las preguntas, ¿no? Raúl, por favor, si podemos continuar contigo. Fernando, buenas noches a ti y a los compañeros que nos han acompañado pues en este webinar. Me voy a permitir compartirles, sin perder más tiempo, mi nombre es Raúl Lozada, voy a compartirles el escritorio de mi computadora para continuar con el webinar, ¿sí? Después de la excelente participación de Fernando, vamos a seguir, ¿no? Pues bueno, en esta ocasión vamos a hablar de la importancia de la planificación curricular, ¿verdad? Aparte de la cuestión legal que Fernando ya nos indicó y que de paso esta certificación que estamos ofertando a través de la Universidad Católica de Cuenca sirve para sus ascensos, para sus recategorizaciones, concursos, etcétera. Debemos
También considerar pues que la planificación curricular se concibe como una metodología de trabajo para, como dijo Fernando, la toma de decisiones oportunas y efectivas del quehacer educativo, ¿sí? Además hay que considerar que es un elemento que contribuye a la optimización de la praxis educativa, ¿no es cierto? A la final, la microprogramación curricular es el instrumento con el que el docente entra al aula y realiza sus actividades, ¿no es cierto? En caso de no existir una planificación a nivel micro o a nivel meso, se va a notar o implicaría que el proceso educativo es un proceso improvisado, y eso no puede pasar, ¿no es cierto? Al ser un proceso importante, ¿no es cierto?, de formación de personas del futuro de nuestra patria, debe ser pues un proceso que está organizado, que es secuencial, que es coherente, que es lógico, ¿sí? Y eso es lo que presentamos pues en una planificación curricular, ¿no es cierto? Eso va a demostrar que al final, cuando aterricemos en el aula los docentes, no somos improvisados, seguimos los currículos que nos manda pues el gobierno en el nivel de concreción macro, pero en base a eso se aterriza todo, y en base a las adaptaciones, en base al contexto, en base a la situación de la escuela o del instituto o de la universidad en el que trabajemos, se deben hacer adaptaciones para que nuestra educación sea adaptada al contexto, ¿no es cierto?, de las personas con las que trabajamos y al medio, etc. ¿Ok? Asimismo, pues la planificación curricular busca integrar a todos los actores del hecho educativo, ¿no? Por eso Fernando decía que en el nivel meso no es pues una planificación que la realizan solo las autoridades, debe ser una acción que la realizan autoridades, si es posible, aunque es un poco un aspecto medio utópico, la comunidad, ¿no es cierto?, la familia, los padres de familia, en el caso que haya como, los estudiantes, ¿no es cierto?, a través de una representación estudiantil, y los docentes. Es un proceso mancomunado, ¿no? Y a la concreción micro la hace el profesor, pero obviamente, como dijimos, adaptándola a su situación de aula, de contexto, de escuela, de infraestructura, etcétera, etcétera. Y más aún, si es que tenemos que hacer adaptaciones curriculares por caso de alumnos con necesidades educativas especiales, ¿no? Ahí hay que hacer ajustes más finos, inclusive, ¿no es cierto?, que nos permitan, pues, brindarle la misma posibilidad de formación a alguien que presente este tipo de problemas, ¿sí? En ese sentido, pues, para la elaboración de un currículo adecuado, ¿no es cierto?, y que cumpla con la meta para las que está siendo diseñado, es importante tener en consideración, pues, los intereses de los educandos, ¿no es cierto?, así como también, como nos dice aquí, los criterios de coherencia, factibilidad, ¿no es cierto?, debemos proponer unos objetivos adecuados, alcanzables, relevancia y la participación, entre otros sentidos, ¿no? En nuestro curso hay un número bastante amplio de horas en el cual tratamos esta situación, ¿no?, de la factibilidad, hablamos de los objetivos, de cómo evaluar, perdón, etcétera, etcétera, ¿sí? La planificación curricular también le va a permitir, pues, que el docente se oriente y encamine ya su praxis, su quehacer diario, ¿no es cierto?, bien sea en el salón de clases o fuera de este. Debemos pensar en los contextos en los que estamos en este momento, ¿no es cierto? Este tipo de educación virtual a distancia que estamos ahora realizando, no solo en la universidad, sino en todos los niveles educativos, ameritan, ¿no es cierto?, ameritan unos cambios curriculares que fueron emergentes, ¿sí? Algunos lo afrontarían ya, tendrían tal vez el plan B, dudo mucho que todos lo hayamos tenido, ¿no? De hecho, la mayoría no los tuvimos, un plan B para enfrentar un tipo de educación como la que estamos ahora a distancia. No sé si les pase a ustedes con sus hijos pequeñitos o tal vez sus sobrinos, nietos, no sé, pero es una situación complicada. Yo tengo niños en escuela todavía y es complicado que se adapten a esta situación, ¿no es cierto? Ellos preguntan por qué no pueden ir a la escuela, etcétera. Y hay instituciones que han afrontado pues la situación, digamos, de buena manera, tienen instalaciones tecnológicas apropiadas de pronto y pueden implementar unas aulas virtuales, ¿no? Por otro lado, hay instituciones, lamentablemente, y los estudiantes también, y hogares. Hay gente que no tendrá conexión a internet, tal vez no tendrá ni energía eléctrica, ¿no? Ahí esa es una situación que hay que considerar. Pero bueno, son situaciones que deben estar
planificadas, ¿no? Y en esta situación de la pandemia, pues se ha tratado de improvisar en unos casos, en otros de planificar, pero miren que es importante tener un plan, ¿no es cierto? Un plan cómo actuar y cómo responder ante las situaciones educativas que nos permitan, pues, conseguir los objetivos educacionales, que son que nuestros estudiantes adquieran las habilidades y las competencias, ¿no es cierto? Esta palabra tan usada, habilidades, competencias y skills, destrezas, que les permitan, pues, no solo promoverse de años, sino adquirir en sí esas habilidades para un buen desempeño a futuro según el nivel en el que ellos se manejen, ¿no? Pasemos. Ya, seguimos un poquito con la normativa, ¿no? Según la LOEI, ¿no? La Ley Orgánica de Educación Intercultural, en su artículo 11, y en referencia a las obligaciones de nosotros los docentes, entre otras, indica en su punto D, elaborar su planificación académica y presentarla oportunamente a las autoridades de la institución educativa y a sus estudiantes, ¿sí? Si bien es cierto, está normado y a nosotros nos obligan, ¿no es cierto?, que hagamos nuestras planificaciones. Es algo molesto hacerlas y sobre todo a veces se pregunta uno por qué hacerlas cada vez. Recordemos que cada inicio de ciclo, ¿no? Recordemos que la educación es un proceso cíclico, como lo indicó Fernando, se repite y en cada repitencia se evalúa y se vuelve a plantear cosas, ¿no es cierto? Cierto es que no se hace siempre y a veces se presenta la misma planificación, simplemente cambiada la fecha, siendo sinceros, pero para que el proceso sea efectivo, nosotros debemos revisar y presentarlo en cada ciclo educativo para que en esa evolución el proceso se vaya ajustando dentro de las normativas nacionales también que se ajustan cada cierto tiempo y vamos perfeccionando o mejorando nuestros procesos y nuestras metodologías que usamos en clases, ¿no es cierto? Entonces no lo debemos hacer solo porque es una normativa, es un requisito que, si bien es cierto, sabemos que ahora ya no nos piden la planificación microcurricular, pero esa herramienta en realidad es, a mi modo de ver, una de las más importantes, porque con esa entro y es el guión, ¿no es cierto? El docente es como un actor en el cual, con su acto y con su magia, a veces con lo que nos toque hacer para enseñar, pues logra transmitir ese conocimiento a sus alumnados, ¿no es cierto?, a sus estudiantes, ¿sí? Y entramos pues como un guión, como que fuera una obra, si no va a parecer que está improvisado. Eso sabemos que ahora ya no obligan a presentar pues la planificación microcurricular, el plan de clase, pero es un instrumento indispensable a mi modo de ver, ¿no es cierto? No lo debemos hacer porque nos piden, sino porque es necesario para nuestra praxis, para nuestro desempeño. Igual, ¿no? La LOEI en su artículo 22 sobre las competencias de la Autoridad Educativa Nacional indica que se deben formular e implementar las políticas educativas y el currículo nacional obligatorio. A nivel macro, nosotros de nuestra institución como autoridades lo adoptamos y lo adaptamos, pero ese es el core, ¿no es cierto? Es la médula, es el tronco común que seguimos y lo adaptamos a nuestra institución, según las características de infraestructura, de mobiliario, ¿no? Inclusive del personal capacitado que tengamos ahí, ¿sí? En todos los niveles y modalidades, y los estándares de calidad de provisión educativa de conformidad con los principios y fines de esta ley, ¿no? Entonces, la normativa es importante, pero debemos comprender que en este punto no se hace porque me obliguen, sino porque es necesario, ¿sí? También en ese sentido el acuerdo del Ministerio de Educación 0168A del 2015 nos indica, ¿no? Que presenta pues la normativa para regular los procesos de registro, matrícula, información estudiantil, planificación, evaluación educativa y titulación en instituciones del sistema de educación en el portal Educar Ecuador. Entonces también aquí en esta normativa del ministerio nos indica que la planificación es un hecho que se debe hacer, ¿no?, por norma. ¿Ya? Fernando habló ya de los niveles de concreción, pero aquí vamos a indicarles del por qué esos niveles, ¿no es cierto? Con el objetivo, está en la misma norma, ¿no?, en el 2015 0168A, con el objetivo de que el ejercicio de planificación curricular cumpla la meta de atención a la diversidad, considera que en el marco legal educativo, se requiera una distribución de responsabilidades en el desarrollo del diseño curricular
que comprenda 3 niveles de concreción, ¿no? Los que nos mencionó Fernando, que están aquí, ¿no? El primer nivel, el macro, el nacional, ¿no? El currículo nacional obligatorio, ellos con sus equipos de trabajo generan el core, ¿no es cierto? La médula, nuestro tronco común, del cual todos nos nutrimos, y en base a ese contenido presentado en el currículo nacional obligatorio por área, ¿no es cierto?, nos debemos nosotros obtenerlo y en base a ello hacer nuestra planificación mesocurricular, que ya se hace en la institución y que constituye el plan curricular institucional PCI o el plan curricular anual PCA. Finalmente, en el tercer nivel tenemos ya el currículo de aula, ¿no es cierto?, que lo realiza el docente encargado de cada asignatura. En él se consideran las planificaciones de aula, perdón, si se compartió Raúl, el aula. Raúl Salió, ¿no? está... Se salió, ¿no? Sí, Ya, parece que disculpe. algún compañero compartió el aula. No, yo mismo soy, presioné un botón. Ahí estamos, Ya, ¿ya? Espero que ahí estamos. Volvimos a la misma diapositiva, ¿ya? Estábamos aquí, yo presioné un botón, disculpe. correcto. Ya, entonces estábamos en el nivel micro, entonces, que es la planificación de aula, ¿no es cierto? El famoso plan diario de clases, que ya no nos piden, pero que es, a mi modo de ver, un instrumento muy importante, muy delicado, que lo sepamos manejar para orquestar de buena manera nuestra praxis profesional. ¿Sí? A él, miren, ya se ven las planificaciones diarias de clase, en él también le hace el docente lo que habló Fernando, las adaptaciones curriculares para alumnos con necesidades especiales o grupos, como indica aquí, grupos o individuales, y cada una de ellas tiene unas características, ¿no es cierto? El primer nivel es prescriptivo, es de obligatoriedad, pero en algún momento fenece, cada 5 años creo que es, ¿no es cierto? El segundo nivel es flexible porque según el contexto, según las características del entorno, la región, lo que sea, al igual que el tercero, se debe adaptar, ¿no es cierto? Se debe adaptar a las situaciones de cada una de nuestras instituciones. Entonces, en este sentido tenemos el PCA, ¿no es cierto?, que está en el segundo nivel, y tenemos la planificación de unidad didáctica. Entonces, aquí yo les voy a mostrar, me voy a atrever a mostrarles, ¿dónde está? Aquí. Aquí tenemos un plan curricular anual y justamente fue el que se elaboró en clase en el curso de la primera corte, ¿no? Esto elaboramos en clase en que sería en unas 2 horas tal vez de clase, en una sesión, ¿no? En una hora me parece que fue, ¿ya? No es complicado, van a ver quienes tengan la oportunidad de seguir el curso, que esto empieza vacío y en una hora termina lleno, sabiendo de dónde extraer la información, ¿no es cierto? De igual forma, el plan de unidad didáctica en otra hora de clase, si mal no me equivoco, o algo menos creo que fue, lo hicimos para una unidad, ¿no es cierto? Las otras ya es lo mismo, pero igual el sentido del curso es que les vamos a indicar de dónde extraer esta información por área. Y usted ahí con el documento en mano pues ya va a ser capaz de llenar que en 40 minutos, en una hora, nuestras planificaciones, ¿no es cierto? Ese es uno de los objetivos del curso, ¿no? Entonces, sigamos. ¿Sí? Hablando de la situación nuevamente, pues de las adaptaciones curriculares que Fernando ya las consideró también, pues podemos decir que en el ámbito educativo, de cualquier nivel, ¿no?, la realización de adaptaciones por parte del profesor es una medida que favorece al derecho de los alumnos con, bueno, en lugar de discapacidad, yo diría con una necesidad especial de aprendizaje, unas generadas por discapacidades y otras por otras situaciones, ¿no?, que ya las mencionaremos después. El profesor, cuando detecta esto, tiene que hacer un informe y se conforma un grupo interdisciplinario que lo analiza y al final otra vez aterriza en el aula y se generan las adaptaciones curriculares, ¿no?, que pueden ser de infraestructura, que pueden ser de currículos, de evaluación, etcétera, etcétera. Eso lo tratamos como parte del curso. Pero con una adaptación curricular no atentamos a los derechos de las personas con este tipo de necesidades educativas especiales. Hay una normativa que viene desde el Estado para hacer este tipo de adaptación y pues eso garantiza, como nos indica la diapositiva, que todos trabajemos en igualdad de condiciones y con las mismas oportunidades. Sobre el proceso de aplicación curricular, pues Fernando ya mencionó estos elementos, son los elementos básicos.
pues para aplicar correctamente nuestra planificación curricular debemos considerarlos, ¿no? Que toda planificación o todo plan curricular tiene un enfoque pedagógico, tiene un contenido de aprendizaje, tiene una metodología, tiene la acción tutorial, tiene pues el acompañamiento pedagógico, la evaluación, y en cada uno de ellos debemos pensar cómo llevarlos al aula, ¿no es cierto? Esta evaluación, por cierto, es la evaluación que hacemos al alumno, ¿no? Cuando aplicamos el currículum estamos pensando en el alumno, hay que hacer en ese eje focal, hay que focalizarnos en el estudiante. Entonces todo esto está orientado pues a ayudar a desarrollar estas habilidades, competencias, destrezas, como quieran decir, en el estudiante, ¿sí? Y debemos pensar en cómo aplicar. Fernando les mostró también este gráfico que es un ciclo, ¿no es cierto? Es un anillo, es un ciclo que se repite y en el cual están más desglosados estos elementos, ¿no es cierto? Hay más elementos. Estos son los básicos, aquí tenemos el mismo enfoque pedagógico, los contenidos de aprendizaje, la metodología, de ahí se saca la evaluación, acompañamiento, la acción tutorial, la planificación curricular, todo es un conjunto, no es una unidad atómica que debe funcionar en conjunto y que debe funcionar bien en todas sus fases de aplicación para que cumpla nuestras planificaciones curriculares los objetivos esperados, ¿cierto? ¿Sí? En ese sentido también, en el curso que se lleva, hablamos también en un capítulo sobre la evaluación curricular, ¿no? Y que al final llegamos a este desglose, digámoslo así, una aceptación, es un desglose aceptado a nivel internacional que se debe adaptar también a nuestro contexto, ¿no? Entonces ahí lo más importante y lo que tratamos un poquito a profundidad en el curso es sobre la evaluación interna, cómo se hace la famosa evaluación interna, qué considerar, qué elementos, etcétera, etcétera. Y asimismo sobre la evaluación externa hablamos bastante, digamos, para hacer la concatenación de las dos evaluaciones del currículum, ¿no? Esto ya no es de los estudiantes, sino de la aplicación de nuestro currículum. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la evaluación curricular, no? La evaluación, en general, como es la recogida y utilización de información, no cualquier información, ¿no? Sino información importante, información que nos sirva, ¿para qué? Para poder con ella tomar decisiones, ¿no es cierto? Respecto a un programa educativo en este caso. Esta es la definición de Cronbach de 1963. No ha cambiado mucho en su concepción, ¿no? La evaluación, si lo pensamos bien, para cualquier tipo de actividad humana es eso, ¿no? Es tomar datos que nos sirvan para ver si lo que estamos aplicando, los métodos, las técnicas que aplicamos, nos sirven para la consecución de los objetivos que queremos. Si no es así, hay que tomar correctivos y hacer adaptaciones, ¿no es cierto? Y si es que amerita un cambio total de toda la metodología, en nuestro caso de toda la planificación, pues se lo hace, ¿ok? Al andar o al final del ciclo. Sí, hay situaciones que al andar se podrían cambiar. Por ejemplo, esto de las adaptaciones curriculares por necesidades especiales educativas se deben dar al andar. Yo detecto al comienzo del semestre y no voy a esperar a que termine el semestre para hacer una adaptación. Ese estudiante a lo mejor ya se me fue o se despechó porque se sintió subestimado o sobreestimado, porque recordemos que las adaptaciones se pueden hacer también para un caso de un niño prodigio y esas cosas. Entonces, esas se harían a la marcha y la evaluación general del currículum se le hace al final de cada ciclo para mejorar siempre, ¿no es cierto? Otra importante concepción de evaluación educativa en el contexto curricular es la propuesta por Stuffelding y nos dice que es el proceso que permite delimitar, obtener y facilitar información útil, ¿no? Ya no es cualquier información, para juzgar alternativas de decisión. Un poquito más compacta, pero le puse en negritas a este autor porque de él se desprende uno de los modelos y por ende una de las metodologías de evaluación de currículum más utilizadas, ya las vamos a ver ahora rapidito, y obviamente en el curso se desarrollan y se analizan los modelos, 6 o 7 modelos más usados, ¿no? Pero este es uno de los más relevantes. Otra concepción de evaluación curricular nos indica que es el proceso para concebir, obtener y comunicar información para orientar decisiones educativas en relación con un programa especificado, ¿no es cierto? Miren que sí se parecen las concepciones. Esta concepción es la de McDonald's de 1973 y la cita Stinghouse, ¿no?
Otra concepción nos indica que la evaluación del currículum es un proceso para delimitar, obtener y facilitar información útil que permita tomar decisiones, ¿no? Miren que esto se repite, ¿no? Tomar decisiones, juzgar alternativas de decisión, decisiones. Entonces es algo importante. Mediante la evaluación, en cualquier proceso del quehacer humano, lo que hace es recabar información para tomar decisiones, ¿no? Y hacer juicios sobre la currícula. Esto nos dice Davis en el 81. Entonces, vamos a ver rapidito uno de los modelos, ¿no es cierto? Que de aquí se deriva una metodología para evaluar currículum. Es la metodología CIPP, propuesta por este señor Stuffelby, ¿no? Entonces, él considera que la evaluación curricular se debe realizar por fases, ¿no? El contexto, que trata como las dimensiones que dice aquí, miren, el lugar, el ambiente, el estrato socioeconómico, la región, yo qué sé. La edad también está aquí, ¿no? La edad de las personas que se instruyen en el centro, etcétera, etcétera. Otra situación es la input en inglés, y en esta fase, pues, Stuffelby propone que se debe evaluar los recursos disponibles, ¿no es cierto? ¿Con qué cuento en tecnología, en infraestructura, en personal docente, ¿no es cierto? Estado no calificado, etcétera. Antes de empezar la aplicación de nuestro currículum, ¿no? El proceso, como nos indica aquí, incluye la interrelación dinámica entre las estructuras del programa y los diversos actores, ¿no es cierto? Generando un sistema que vincular, ¿no? Que le permite corregir mientras esta está en funcionamiento. Entonces, este primer P nos permitiría en una evaluación curricular hacer algún cambio al andar de pronto, ¿cierto? Y finalmente, la visión del currículo, de la programación curricular como un producto, ¿sí? Entonces, dice que tiene unos indicadores que parametrizan, pues, a nuestra planificación curricular, a nuestra programación curricular como un producto. Y en ese sentido, los productos se evalúan según su eficiencia, eficacia, la cobertura, la pertinencia, la adecuación y la coherencia, ¿sí? Entonces, estos procesos también se analizan en el curso para llegar a un ejemplo inclusive, ¿ya? Para llegar a un ejemplo de aplicación del método que se desprende de este modelo. Ya, hasta aquí es la exposición. Recordarles simplemente que estos cursos que estamos ofertando son, pues, obviamente aceptados, ¿no? Al ser auspiciados por la Universidad de Cuenca, son justamente válidos para hacer sus procesos de recategorización y para los concursos, ¿no es cierto? Sí. Terminar, antes de agradecerles, pues indicándoles, creo que Fernando ya les pasó esta diapositiva, pero estas son las instituciones que auspician y que dan soporte a estos cursos que estamos ofreciendo, ¿no es cierto? También ya les dijo Fernando, este es el curso justamente del que se refiere nuestro webinar de esta noche, y la verdad hemos tenido muy buena aceptación y muy buenos comentarios y retroalimentaciones de la primera corte que terminó hace 10 días o 15 días, no sé, ¿ya? Entonces esta es la programación, y que vale aclarar, ¿no? Son 350 horas académicas, les invitamos. El curso es bastante dinámico, orientado a la práctica, ¿no? A la construcción de los instrumentos curriculares y obviamente, basándonos siempre en la situación teórica, ¿no? No podemos saltarnos a la práctica sin conocer un poquito de teoría, pero los talleres y los trabajos que se proponen son justamente orientados a que cada uno de nosotros adquiramos la habilidad, la destreza para construir nuestros instrumentos curriculares de forma adecuada, y sobre todo que tengamos la experticia, la habilidad de saber en dónde encontrar la información que me sirve para hacer esta situación, fundamentado siempre en la teoría, ¿cierto? Además, y como ya les mencionó Fernando, estamos también a punto de empezar este curso en herramientas pedagógicas para la docencia, asistidos en tecnologías de la información, ¿sí? Es un curso bastante atractivo también. Les invitamos a que, si tienen interés, nos acompañen. El día de mañana vamos a hacer el webinar de este curso a esta misma hora, y ahí les explicaremos seguramente de qué trata, ¿no? Pero un adelanto es, sabemos, como dijimos en un comienzo, que el contexto en el que estamos pasando ahora nos obliga a usar las tecnologías de la información y la comunicación para el trabajo, para la educación, para comunicarnos con la familia. Entonces, en los procesos educativos existen metodologías, herramientas específicas, etcétera, que nos permiten sobrellevar o aplicar
la metodología o la situación esta de la educación virtual a distancia o semipresencial, donde el curso trata de con qué tecnologías, ¿no? Es un curso tecnológico de herramientas tecnológicas pedagógicas para afrontar este tipo de situaciones y montarnos un aula virtual o usar tecnología apoyada en Internet en nuestros procesos educativos. Así es que les invitamos para mañana que nos acompañen si desean también en este webinar. Permitirme solamente agradecerles por su atención. Se portaron muy bien, no hubo mucho abierto del micrófono como la otra vez. Y eso, Fernando, paso contigo para ver si hay preguntas o algo más. Gracias, amigos. Gracias, Raúl. Compañeros, está abierto entonces ahora sí el micrófono. De pronto tienen alguna inquietud, alguna Buenas recomendación, noches. alguna pregunta. Buenas noches. Buenas noches. En primera, agradecerles por la socialización de lo que va a realizarse el curso. Sí, me pareció súper interesante en cuanto a las temáticas que se va a abordar. Pero yo tenía una pregunta en sí, o sea, por ejemplo, en la planificación curricular institucional, sí, también se establece lo que son ejes transversales. Ustedes ahí también van a topar ese tema desde la parte teórica y que, o sea, más que nada explicar toda la parte de lo que son ejes transversales. Es en primero. Segunda, también en lo que es en la propuesta curricular, ustedes van a tomar o topar el tema de cómo se realiza la desagregación de destrezas con criterio de desempeño. Por ejemplo, en las adaptaciones curriculares, ustedes en grado 3 también van a topar, más que nada, grado 3 van a topar los literales A, B, C de las adaptaciones grado 3. ¿Qué más? Sí, también en la planificación estaba viéndolo ahí. No sé si ustedes también van a topar lo que es el modelo intercultural bilingüe, cómo hacer planificaciones, pero en ese modelo, en el MONSEID. Y también no sé si es que ustedes también van a topar en el curso de alta especialización en diseño y planificación curricular, lo que es en el PCI, el fundamento de la pedagogía. No me acuerdo muy bien el tema en sí, pero, o sea, mediante qué tipo de pedagogía se va a manejar. Entonces, no sé si es que todos esos temas, si ustedes van a manejar, no van a manejar, porque particularmente a mí personalmente me interesa indagar en ese tema. Gracias. Bien, buenas noches. Gracias la pregunta. Te respondo rapidito. Los ejes transversales se ven en el tema de la implementación curricular. Entonces, obviamente, sí se va a tratar dentro del tema de implementación curricular y también en la planificación. La desagregación trabajamos en el PCA. Entonces, vamos a desarrollarlo, un PCA completo. Entonces, obviamente se entiende, se va a tratar sobre aquello de la desagregación. Sí, en cuanto de la adaptación, lo que nosotros trabajamos en adaptación, claro, vemos los tres niveles, pero trabajamos con el estándar del gobierno, entonces vamos a desarrollar el DIAC, vamos a desarrollar el plan y vamos a hacer el diagnóstico, ¿no es cierto? Y de acuerdo a cada grado indicaremos qué estrategia es para cada una de las adaptaciones. Esto ya lo vimos en la primera corte del curso, ¿no es cierto? Ahora, en cuanto a un PCA exclusivo para una planificación intercultural bilingüe, no. Lo que hacemos es ver unos ejemplos de cada área, pero ponemos de todos los tipos, dejamos pensados unos ejemplos y dejamos plasmado unas plantillas. Sin embargo, sí, si es que hay la necesidad, podríamos coger como ejemplo para la clase un modelo de aquello y un modelo de las otras currículas. No le veo inconveniente, en realidad no cambia mucho, ¿no es cierto? Solo hay que ajustarlo al currículo nacional. Y por supuesto, claro, se ven estrategias y recursos para aplicar la pedagogía y la didáctica. Eso es parte de los extraversales, ¿no? No sé, Raúl, si lo quieres acotar algo más. Muchas gracias. La respuesta sí me queda un poco claro de lo que van a manejar. Por ejemplo, más que nada yo decía en grado 3, sí, en el grado 3 hay tres tipos de literales, el A, B y C, que es, por Ajá. ejemplo, la secuenciación, lo que es temporalización, y lo que es introducción y eliminación de destrezas. Entonces, explicar más acerca de ese tipo en el grado 3. Esto y por ejemplo, yo he visto más que nada porque en mi trabajo me piden ayudar en lo que es adaptación curricular de acuerdo a
no al PUT, sino al PSD, que es de la planificación de conocimientos y no me acuerdo el otro, pero es de acuerdo a la planificación del MONSEIF. Entonces, más que nada por eso también quería ver que en mi curso iban a dar eso. Sí, 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 muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Les saluda Predilecta Castillo. Bueno, primordial agradecerles, ¿no? Porque definitivamente esta información es súper necesaria. Y en cuanto a la información que ustedes están compartiendo con nosotros oportunamente, antes de plantear mi pregunta, que es una sola, sí quería acotar que esto de la desagregación que nos comentó el compañero hace un ratito, sí, considero súper importante. Les comento por qué, por experiencia propia. Nosotros, como institución educativa, hemos trabajado en la actualidad muy apegados a la individualización, por decirlo así, que teníamos en la propuesta de 2010. Cuando la propuesta curricular de 2016 nos obliga a trabajarlo por subniveles para poder desagregar esas destrezas y abarcar muchos conocimientos. El error que nosotros cometemos al trabajarlo de forma individual es que, ejemplo, matemática, mi área, yo agarro en primero bachillerato un estudiante de matemática que no me ha cumplido con los conocimientos que debería de tener previamente. Eso no sucede porque nosotros seguimos la continuidad de un libro, es la realidad, a veces no lo terminamos, no abordamos las destrezas imprescindibles y mandamos a los chicos con grandes vacíos que deberían de tener para poder continuar con los nuevos conocimientos. De mi parte, o sea, Dios mediante, estaría allí en el curso porque sí que estuve leyendo este año un poco y definitivamente es necesario que nosotros aprendamos a trabajar como lo propone el currículo actual. Y mi pregunta es la siguiente, en base a ello, sabemos que la emergencia sanitaria en la que vivimos de una u otra forma va a influenciar muchísimo en nuestras planificaciones. Ya sabemos que el PCA lo hacemos al último a partir del PUT que hemos trabajado realmente con los chicos. Entonces yo quería saber si el gran aporte informativo que ustedes van a tener con nosotros va a estar bastante pegado a las modificaciones que nos exige esta emergencia sanitaria en el ámbito educativo o vamos a abordarlo de forma tradicional. Porque claro está que con los libros integrales, aunque no tenemos todavía tan claro el panorama porque está en construcción aún el plan de trabajo en cuanto a planificación, régimen cosa, quería saber si su exposición va a estar adaptable a estos tiempos o vamos a tener una capacitación en cuanto a la planificación tradicional. Muchas gracias. Muy Pues, bien. Fernando, Sí, ¿estás ahí? sigue. Claro. ¿Cómo le va? Muy buena es su pregunta, pues no, sabemos que la emergencia no sabemos hasta cuándo se vaya a extender, ¿no es cierto? Entonces, seguramente vamos ya a conversar ahí con los instructores y con los coordinadores para en algún momento, pues, abarcar este tema, ¿no? ¿Qué consideraciones se debe tomar para realizar las programaciones curriculares en medio de este tipo de emergencias? Porque no pensemos solo en una pandemia, puede pasar, Dios no quiera, alguna otra situación, ¿no? Que nos haga volver a este tipo de confinamiento. Entonces, lo que decíamos al comienzo de la exposición, debemos tener un plan B, debemos estar organizados, eso es la planificación, ¿no es cierto? Anticiparnos a las situaciones que puedan venir. Entonces, seguramente en esta nueva versión del curso, si es que está de acuerdo Fernando y las autoridades, pues vamos a tomar un espacio para justamente revisar, ¿no? Las consideraciones que se deben tener en cuenta para este tipo de circunstancias. Sin embargo, de aquello, un poquito le adelanto, no existe todavía una disposición a nivel de gobierno que nos indique los procedimientos o las estrategias para la adaptación curricular en esta emergencia. Sin embargo, de aquello la UNESCO ya ha hecho un pronunciamiento y existen pronunciamientos en otros países de cómo manejar esta emergencia a nivel de planificación curricular. Entonces, claro, el curso se va a dar el 18 de mayo, ¿no es cierto? Entiendo yo que para ellos, si es que no existe una disposición nacional, podríamos ajustarnos a lo que dice la UNESCO y a lo que se está manejando en otros países. Claro, entendemos de que es una adaptación curricular que cada realidad va a ser diferente en nuestro país, pero de todas formas sí se va a plantear las estrategias y los métodos. Sí. Ahora, hay que tener en cuenta que puede ser
que el gobierno en su momento disponga o emita otras regulaciones. Hasta el momento no existe, ¿no es cierto? Entonces, bueno, vamos a estar pendientes, apenas salga las regulaciones, se trabajará en función de aquello, ¿no es cierto? Muy bien. Obvio, sí. Como dice Fernando, y para acabar con esta preguntita, simplemente, como dice Fernando, si no hay una normativa nacional, pues tomaremos lo que exista en base de UNESCO y de países vecinos, ¿no? Que los países de la región serían referentes y les explicaríamos, pues, las mejores prácticas en todo caso, ¿cierto? Y posiblemente eso nos nutra para saber de pronto cómo afrontar esta situación, de no haber la normativa expresada por el gobierno, ¿no? Ok, compañero Raúl, compañero Fernando, muchas gracias. Una pregunta, por favor. Buenas noches. Sí, buenas noches, agradeciéndoles estos cursos muy importantes para nuestra actividad docente. Quisiera preguntarles y confirmar si es que estos que estamos recibiendo nos van a dar diploma. Que sirvan para la recategorización. Raúl, por favor, si me ayudas, no lo escuché bien. Raúl, tu micrófono. No sé, si es que nos van a dar diplomas para recategorización siguiendo estos webinars. El certificado de los webinars. Al final, bien, no se le escuchó bien, pero entiendo que es sobre los certificados de estos webinars. Sí, son en total 3. Si han asistido a todos, pues tendrán acceso al certificado. Así nos ha indicado la organización de CHIS, de Juventud y Sabiduría. Pero de los cursos sí tienen 350 horas. El curso completo sí es totalmente, cumple con todos los parámetros legales para recategorización, por tanto y cuanto cumple con toda la normativa para aquello, ¿no? Muy bien, no sé si tenemos alguna otra inquietud. Ok, a las órdenes. Sí, no sé si tenemos alguna otra inquietud. De lo contrario, la cordial invitación para el día de mañana, el curso Buenas noches, yo tengo una consulta, por favor. Dígame, por favor. A las órdenes. Buenas noches. ¿Puedo atenderme? A las órdenes. Aló, buenas noches. Sí, le escuchamos, díganos. Ya, una consulta. Las adaptaciones curriculares y el plan de mejora también lo van a enfocar en el curso que lo van a realizar, porque sí es importante las adaptaciones curriculares y el plan de mejora para los niños con necesidades educativas especiales. Entonces, sí me interesa cómo lo realizan, si lo realizamos solamente los docentes o con ayuda del DS o el docente tiene que realizar por su propia cuenta, porque sí es importante trabajar conjuntamente, pienso yo, ¿no? Con el DS, que es muy importante yo le contesto. De los psicólogos que trabajan. Yo le contesto, Claro. Fer. Sí tratamos eso, lo de las adaptaciones curriculares y el plan de mejora, sí lo tratamos. Y también cuando hacemos la planificación correspondiente, hacemos un ejemplo de adaptación curricular, igual viendo de dónde podemos sacar, en el caso, porque lo que usted dice es muy importante. No debe ser una acción realizada solamente por el docente, debe estar asistido por el DS, debe estar asistido por alguna autoridad. Más que nada sobre... si pensamos en una persona con necesidades educativas especiales por un trastorno mental, ¿no? Digámoslo así, un retraso o algo así, necesitamos la ayuda de un psicólogo, de una persona que esté capacitada. Pero en el curso anterior surgió la pregunta de un compañero, yo trabajo en una escuela unidocente, dijo, ¿cómo podemos hacer? Entonces se trató con un caso de estudio, ya coordinamos y tratamos y vimos la forma de hacer y se le dio la respuesta, sí se va a tratar, ¿no? Y el plan de mejora también lo vamos a hacer, pues en un ejemplo cuando tratemos justamente la situación de las adaptaciones curriculares, ¿sí? Muy buenas noches, discúlpeme, una preguntita, por favor. Sí, claro, a las órdenes. Una pregunta. Buenas noches. Le escuchamos, siga. Buenas noches. Dígale, Hola. escuchamos. Buenas noches.
Díganos, buenas noches. Se asustaron. Buenas noches, sí. Sí, Estaba sí, esperando sí le que escuchamos. la señorita exponga su pregunta o su inquietud, pero en vista que no lo hace, pues yo, en primer lugar, felicitarles por la exposición, pues muy bienvenida a cada uno de nosotros como docentes que nos retroalimentan todas las acciones que nosotros le realizamos. Una pregunta nada más sobre las adaptaciones curriculares grado 3. Una vez que ya cada docente analiza, hace el diagnóstico, modifica el currículo con los estudiantes de grado 3, es necesario unificar criterios con todos los docentes capaz de que el estudiante o desarrollen las destrezas de un determinado subnivel, que todos unifiquemos. Es decir, más que todo por la situación de que hay compañeros en las asignaturas que están, por decirles, en 10º año y tenemos que en ciencias naturales dejar en 10º con las adaptaciones de las destrezas. Pero en otros casos tienen que tratar las destrezas de 8º, de 9º o hasta de educación media. Entonces hay esa dificultad de que en cada una de las asignaturas los diferentes profesores mocionan tratar las destrezas de un grado o curso. Entonces, no sé si es prioritario unificar criterios capaz de que el estudiante esté en un solo nivel o de acuerdo a sus dificultades trabajar las destrezas. Muchas gracias. Sí, buenas noches. Gracias su pregunta. Lo habíamos indicado en el webinar, las adaptaciones curriculares tienen que ser en conjunto, ¿no es cierto? Porque, claro, no es una sola asignatura, no es un solo mecanismo. Pero bien, la adaptación curricular número 3 es la más significativa. Aquí vamos a tener que ajustarlo, inclusive la parte de evaluación, la parte de, además de las 2 y 3, infraestructura, etcétera. Pero aquí vamos a tener que ajustar evaluación, vamos a tener que ajustar rúbricas, estrategias evaluativas, de tal suerte que definitivamente esto tiene que hacerse en conjunto. Si no se está haciendo en conjunto, hay que revisar qué dice el PCI. Posiblemente por ahí está mal orientado. Hay que preguntar qué es lo que está haciendo los organismos de apoyo, el DESE, por ejemplo, que no permita que esto suceda. Esto es en conjunto, la adaptación curricular. Inclusive en el PCI ya se define qué es lo que se va a hacer y eso hacen autoridades y docentes. Por supuesto, la recomendación es que no puede ser aislado. No es posible que un docente o un profesor haga una adaptación curricular de su materia y otros realicen otras diferentes. Tienen que estar alineados y tienen que estar relacionados. Y por supuesto, esto está en la ley, esto está en el reglamento inclusive, de tal manera de que sí se podría inclusive recomendar a los profesores del área, del curso y a las autoridades a revisar esta partecita de la ley que los vamos a proporcionar sin problema, en donde indica quién debe ser y cómo se debe realizar estas adaptaciones. Inclusive el mismo DIAC y el diagnóstico tiene que ser realizado por un equipo, no puede ser de forma individual, ¿no? Eso es muy importante, esa observación. Claro, en el curso lo que haríamos es indicar también la parte legal y los formatos y recursos que se disponen para eso, ¿no? Gracias, muy amable. Ok. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Cómo está? Tenía una consulta, compañeros. Miren, yo, en mi caso, mi hermana y yo somos docentes. Estamos dentro de la lista para poder continuar con los proyectos y clases en los profesores. Sin embargo, por la distancia y el lugar en el que nos encontramos, solamente contamos con una aplicación. No sé qué tan problema haya en que las dos podamos asistir a la clase por el mismo usuario. No hay ningún problema. No hay ningún problema porque las clases presenciales, como es este caso,
viene acompañado de un aula virtual en donde tenemos todos los recursos, material didáctico y las actividades. Lo que sí no pueden hacer es las actividades en conjunto, ¿no? Pero la clase, claro, pueden recibirlo, inclusive todos pueden reunirse en una casa, le ponen y le proyectan o le ponen un parlante y escuchan todo sin problema. Pero las actividades que son parte de la evaluación y parte del puntaje que es para aprobar el curso, sí son individuales. Y para ello utilizamos otros recursos. Utilizamos un aula virtual en donde se ubican todas las actividades y tareas a resolver por cada uno de los participantes. No hay ningún problema en que lo puedan utilizar y ver la charla en conjunto. No, eso no tiene nada que ver, no, para nada. Ya. Y en el caso de las actividades, nos llegarán a nuestros correos por individual, ¿no? Sí, tenemos un aula virtual, entonces usted accede al aula virtual y ahí se planifican las actividades y claro, de forma individual también por medios, tenemos también el WhatsApp y otros medios de comunicación, de tal suerte de que todos van a estar claros de las actividades y el tiempo y los plazos para cumplirlo, ¿no? Compañero, muchas gracias. A las órdenes. Buenas noches, una pregunta. Claro. El video que ustedes dejan en la página del Teams se puede compartir, porque lo que pasa es que el tema relacionado al día de hoy está más bien basado para los docentes de la institución donde yo laboro. Yo trabajo con niños de iniciales, para los niños de inicial creo yo que todavía no se puede realizar estas actividades con ellos porque ellos recién están iniciando y entonces hay que recién desde allí comenzar a ver el desarrollo evolutivo del niño. En cambio, allí sí hay niños en el área de tercero de básica, de quinto y de séptimo. Y usted dice que este trabajo se lleva, la planificación es en conjunto con la del DS. ¿Es así o estoy equivocada? Para la adaptación curricular, pero para su planificación como tal, claro, es el currículo integrador en su caso, ¿no es cierto? Es otro currículo diferente. Sin embargo, sí se puede utilizar adaptaciones de ahí también. De hecho, conocemos que otras instituciones actualmente aquí en el país están utilizando recursos digitales para hacer actividades físico-motoras con los niños en la casa, ¿no? Claro, los que tienen esa disponibilidad, entonces de tal suerte que sí es posible. Sin embargo, el currículo integrador para educación inicial sí se topa en el curso, pero lo que hablamos hace un momentito era de las adaptaciones curriculares. Las adaptaciones tienen que hacerse en conjunto, ¿sí? Nada más esa aclaración. Bien. Buenas noches. Sí, buenas noches. Aló, hola. Buenas noches. Bueno, primeramente felicitándole por los conocimientos impartidos. Muchísimas gracias que nos ha servido de mucho a todos los docentes. Una pregunta, las adaptaciones y las planificaciones que se va a trabajar, ¿en base a qué currículo va a ser? ¿En la del 2006 o el currículo del 2010? Porque acá a nivel COSA nos han pedido que elaboremos las planificaciones en base al currículo del 2006. El currículo nacional está el 2016 y los currículos de cada asignatura también tenemos el 2016. No podríamos utilizar alguno anterior. No estaría dentro de la ley. En el sentido de que hablábamos, ¿no? Los currículos del nivel macro es prescriptivo. Estamos todavía dentro del tiempo en el que se utilizan los instrumentos curriculares justamente del 2016. Mal haríamos en usar uno anterior. No estaría fuera de la ley, no es posible. Está trabajando con mi duda porque trabajando. 2016, sí, está bien. 2016. Claro, es el vigente, ya debería cambiarse, pero todavía está vigente. Está vigente, sí. Está vigente. Así es. Bien, ¿alguna otra inquietud? De lo contrario, la invitación para el día de mañana. Sí, yo quisiera saber, disculpe, para esto de la inscripción del curso, ¿hay algún link? ¿Cómo se los puede realizar? Del curso que empieza ahora para mayo. Sí, ya le comparto este momento. Comparta la pantalla, Fer.
No sé si se puede ver, Raúl, en este momento. Ahí está, ahorita está. Sí, tenemos el curso de alta especialización en diseño y planificación curricular, que es el que vimos hoy en el webinar. Tenemos, empieza el 25 de mayo. Aquí está la dirección, ¿no es cierto? Y el teléfono, presidencia@bqc.com.es, el teléfono 0939-35-9223. Y estos otros dos números que también lo podemos ver en pantalla, no sé si lo pueden capturar, el 099-770-4319. De igual manera tenemos el curso de herramientas pedagógicas. Mañana vamos a hacer el webinar de esto, indicarlo. Básicamente es trabajo de herramientas digitales, aprovechando y gestionando para esta emergencia los recursos virtuales que tenemos que utilizar, herramientas web 2.0, metodologías para entornos virtuales de aprendizaje y material didáctico. De igual manera, empezamos el 18 de mayo. Aquí tenemos el teléfono 0969065529. Si le puede tomar una foto a la pantalla ahí, lo puede. De todas maneras, acá también está la dirección de correo y el teléfono que podrían ponerse pero en los chats de los grupos donde usted accedió el link, también le vamos a mandar la información para que usted pueda acceder, ¿no? Ya, muchísimas gracias. Ok, son las 2. Muy bien, nada más que agradecerles su participación el día de hoy, esperarles el día de mañana, y si se animan, pues sería un gusto con ustedes participar en este curso completo, con la certificación legal para recategorización. Muchísimas gracias. El link del video estará disponible, entiendo yo, entre mañana y el día viernes, para que lo puedan volver a ver si es que es necesario. Pues muchas gracias, hasta mañana, cuídense mucho, no salgan de casa, por favor, no es lo posible a cuidarse, ¿no? Hasta Igualmente mañana. de mi parte, un gusto. Muchas gracias. Estén muy bien, ojalá puedan acompañarnos. Gracias por compartir. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Mañana. Gracias. Mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta mañana. Gracias. Gracias. Mañana. Ya, gracias.